sigue guiando este ministerio cada vez. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. En esta preciosa y hermosa hora, le damos gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos da para poder, hermanos, leer unos versículos de la Sagrada Escritura y meditarlo, ¿verdad? Unos minutos, hermanos, y el cual pues sea una refacción espiritual esta palabra para nuestra alma, para nuestra vida, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad tan grande que Él nos dio nuevamente, hermanos, y ante todo la vida, hermanos, ante todo la vida, ante todo la fuerza, ante todo la fortaleza, ¿verdad?, de que Dios nos ha cedido, hermanos, un día más de vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, para poder honrar y glorificar y bendecir el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria, quiero leer unos versículos de la Sagrada Escritura, hermanos, en esta preciosa y hermosa hora. Lo vamos a hacer allá en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante, para honrar y bendecir el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Y dice la palabra de Dios en esta hora: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces, mis amados hermanos, y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Oramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo del Dios viviente. En esta preciosa hora, Señor, le doy las gracias, papadito lindo, por una oportunidad más que usted nos cede, Dios de la gloria, que podamos, Señor, leer estos versículos de su palabra, papá, y poder, Señor amado, profundizarnos un momento en esta palabra, Dios de la gloria. Y ante todo, Señor, venimos poniendo, papá, nuestra vida, Señor amado, para que seas tú, Señor, que me guíe, que me fortalezca, Dios eterno. Y también, Padre, que sea conforme tu voluntad, Señor,
Y que sueltes mi lengua, Padre, si es su voluntad que hablase, que la sujete si no es su voluntad de que hablase, Padre, para que no blasfeme en contra delante de tu presencia y delante de ti, Dios eterno. Y que no hable, Señor amado, en contra de tu voluntad, papá, sino que hable, Señor, conforme su voluntad y su gracia y su bendita presencia, Padre. Y derrama, Señor, de tu poder, de tu gracia y de tu bendición sobre cada uno, papadito lindo, de los que nos van a escuchar y de los que nos van a ver, Señor eterno, y de los que después mirarán, Señor amado, esta grabación, Señor amado, Dios de la gloria. Gracias, papadito lindo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así, mis amados hermanos, vamos a dar inicio en esta preciosa hora. Estamos viendo, hermanos, acá el libro de Jonás. Jonás, mis amados hermanos. Entonces acá tiene un tema y dice desobediencia de Jonás. Mis amados hermanos, desobediencia de Jonás. Y entonces, hermanos, le vamos a poner como tema para nosotros, hermanos, el tema para nosotros es: la desobediencia causa desastres a nuestra vida. La desobediencia causa desastres a nuestra vida. Entonces, hermanos, dice la Sagrada Escritura en Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces, mis amados hermanos, Dios, hermanos, le estaba diciendo, hermano, a Jonás que se levantara de donde estaba. No sé si Jonás estaba sentado, estaba acostado en algún lugar, pero Dios le decía: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces, hermano, todos los habitantes de Nínive, hermano, estaban blasfemando en contra de Dios. Y lo único que Dios quería era que Jonás les fuera a hablar, hermano, porque Dios no quería verles el mal a los que habitaban en Nínive. Pero ahora vamos, hermanos, ¿qué aconteció, hermanos? ¿Qué aconteció? Aconteció, mis amados hermanos, que a Jonás no le agradó la idea. A Jonás no le agradó la idea, hermano, de lo que Dios tenía en gran manera misericordia para los habitantes de Nínive. Le entró a Jonás un egoísmo, un celo, hermano, en su corazón. Entonces, hermanos, como en la vida de Jonás en aquel entonces, así es hoy en día en la vida, hermanos, espiritual, en cada cristiano de los que habitamos en la faz de esta tierra. Hay un egoísmo, hermanos, un celo espiritual. Hermano, Dios viene, hermano, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Pero el asunto es que no queremos ejercer ese llamado. Por eso dice el versículo de la Sagrada Escritura: muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Yo no sé en cuáles está usted. Si usted está, hermano, entre los llamados y se han olvidado, o está entre los escogidos. Los escogidos son aquellos que Dios los llamó y aún así siguen haciendo la voluntad de Dios. La voluntad, el llamado de parte de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque entonces dice, hermano, que vino Jonás, se levantó, pero no para ir a proclamar la palabra de Dios a Nínive, sino que en el versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Era otro lugar. Entró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor.
Se iba a ir lejos de la presencia de Dios. Entonces por eso dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, dice hermano. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jonás, hermano? Jonás estaba obedeciendo al mandamiento de Dios, al llamado de Dios. Jonás estaba obedeciendo a la ordenanza que Dios le estaba dando. No. Jonás estaba desobedeciendo, hermano. Entonces hoy en día, hermano, hay muchos hermanos que se les ha metido el espíritu de Jonás. Hermano, que Dios ahí está, que hable y hable de una y de otra manera, y no quieren entender el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. Dios está hablando de una manera y de otra manera, hermano, para hacer entender a cada uno de nosotros cuál es el trabajo que tenemos que ejercer delante de la presencia de Dios. Pero mis amados hermanos, no se quiere hacer eso. No se quiere hacer eso, hermano. Más bien se quiere hacer a la voluntad de cada uno, no a la voluntad de Dios. Y así no está bien. Sino que hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pasa esto y se dice, sí, pero es que yo pensé que así era mejor. No es así como uno piensa. Por eso dice un versículo de la Biblia, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Usted planea hacer algo, pero no es conforme a lo que usted planea, sino que es conforme a lo que Dios quiere, hermano, para nuestra vida, mis amados hermanos. Es conforme a lo que Dios anhela y desea para nuestra vida. Entonces, hermanos, vienen muchos hermanos y les entra ese egoísmo. Y hermano, en lugar de ir y predicar la palabra de Dios en las calles, a los mercados, hermanos, ha entrado ese acomodamiento espiritual. Y no, hermanos, y no tiene que ser así, mis amados hermanos. Hay suficiente tiempo, iglesia amada. Todavía estando en vida, tenemos tiempo para ir y proclamar el bendito evangelio de la palabra de Dios. No nos debemos de acomodar, mis amados hermanos. Nos estamos acomodando. El presidente dijo, hay que tener un distanciamiento social, no un distanciamiento espiritual, hermano, hermana. Pero ¿qué es lo que está pasando, mis amados hermanos? Cerraron las congregaciones, cerraron las casas de oración, y usted también cerró su corazón. Y no tiene que ser así. La casa de oración puede estar cerrada, pero su corazón tiene que estar abierto y dispuesto para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente, mis amados hermanos, si estamos con vida no es por buenos, no es por perfectos, sino porque la misericordia grande de Dios nos ha alcanzado para que hagamos conforme su voluntad. Se le pregunta a los hermanos, ¿cómo está usted? ¿Cómo van estos días? Ahí más o menos, dice. ¿Más o menos qué? Más o menos, ¿estás vivo o estás muerto espiritualmente? Más o menos, ¿estás con Dios o estás con el diablo? Porque la Biblia dice hermano, Elías dijo, hermano, no se debe servir a dos señores. Servirás al uno o servirás al otro. Pero yo considero que es mejor servir a Dios y no a Satanás, que Dios lo reprenda, mis amados hermanos. A Dios hay que servirle. Entonces, hermano, Jonás se levantó. En el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Y Dios no le dijo a Jonás que fuera a Tarsis, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Entonces a Tarsis dice, lejos de la presencia del Señor. Se quería ir lejos de la presencia del Señor, mis amados hermanos. Y descendió a Jope, entró en un barco para ir, que iba, dice, a Tarsis, pagó el pasaje
y encontró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora yo pregunto algo, mis amados hermanos. ¿Nos podemos ocultar delante de Dios? ¿Nos podemos esconder, hermano? No nos podemos esconder. No hay quien se oculte delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: si a lo más profundo de la mar te fueres, hasta ahí, dice el Señor, que os va a sacar, mis amados hermanos. Y si te remontares, dice la palabra del Señor, y si te remontares, dice, entre las estrellas como el águila, hasta allá te sacará el Señor, hermano. No hay dónde ocultarnos, no hay dónde irnos, hermano. Igual manera, dejo algo claro en cada uno de nuestros corazones, hermano. Dios es el que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. No podemos ocultarle nada a Dios. Y Jonás pensó, mis amados hermanos, Jonás pensó que Dios no sabía para dónde iba. Jonás pensó, hermanos, que Dios no sabía para dónde iba. Jonás pensó, hermano, que Dios no se iba a dar cuenta, hermano. Entonces dice el versículo 4, hermano, y el Señor, dice, desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Ahora, ¿por qué Dios desató su ira sobre el mar? Porque Dios sabía que Jonás iba en ese barco. Amén. Jonás sabía, Jonás estaba durmiendo, Jonás no se había dado cuenta, Jonás no sabía qué estaba pasando a su entorno, a su alrededor, mis amados hermanos, pero ciertamente Dios sí sabía, Dios sí conocía cuál era el pensamiento egoísta que Jonás tenía sobre el pueblo de Nínive. Por eso Jonás no quería, hermanos, por eso Jonás no quería ir a ese lugar. Pero ahora dejo algo en su corazoncito, mis amados hermanos, a la cual, hermanos, esto muy clarito para nosotros. No nos podemos esconder delante de la presencia de Dios. Obedezcamos a ese llamado, hermano. Mientras hay vida hay esperanza, hermano, y buscarle mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. La salvación no la vamos a encontrar, hermano, solamente cargando la Biblia en la mano. No, hermano, la salvación la vamos a encontrar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Dios desató, hermanos, sobre el mar un fuerte viento. Y hubo, dice, una tempestad tan grande en el mar que el barco dice, hermanos, estuvo a punto de romperse. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios y arrojaron, dice, al mar la carga que estaba en él. Estaba en el barco. Comenzaron a sacar todo, hermano, lo que llevaban, todo el pesor, según ellos decían o pensaban, de que, hermanos, tal vez por la carga, la mucha carga, hermano, el barco se podía romper. No, hermano. El punto es clave acá. Que estaba en el barco para aligerarlo, dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Así estamos hoy en día, hermano. Muchos cristianos están dormidos profundamente, espiritualmente, están dormidos, están despiertos materialmente, pero espiritualmente están dormidos. Entonces, hermanos, cada uno, cuando los marineros tuvieron miedo, hermano, cada uno clamaba a su Dios. Cada uno le clamaba, no sé a quién de cada dios que tenía, pero le comenzaron a clamar a cada uno de sus dioses. Pero, hermano, entonces la Biblia dice que nada pasa sino en la voluntad de Dios. Que no sea caer la hoja de un árbol mientras que Dios no lo permita. Entonces el plan de Dios era, mis amados hermanos, el plan de Dios era de que Jonás reconociera lo que había hecho. Se había llenado de egoísmo el corazón de Jonás. Jonás tenía un egoísmo en su corazón. Entonces, mis amados hermanos, viene acá
Y Jonás estaba durmiendo profundamente, mis amados hermanos. Pero la situación era, mis amados hermanos, de que el versículo 6 dice: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Mis amados hermanos, si solo era cuestión, hermano, de que viniese, hermano, Jonás y reconociera, hermano, que Jonás estaba desobedeciéndole a Dios. Porque Dios le había llamado a Jonás, le había hablado a Jonás, hermano, le había dicho que se levantara, pero para que fuera a proclamar el evangelio a Nínive. Pero Jonás le entró egoísmo, Jonás le entró celo, envidia, que por qué Dios iba a salvar al pueblo de Nínive. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Mucho cristiano egoísta, hermano, viene y dice: bueno, esto ya es cada quien, que miren cómo salen, hermano. Entonces vienen y ni siquiera se levantan, no agarran su sagrada escritura y no se van y predican la palabra de Dios en las calles, en los mercados, hermano. Hay que salir, hay que predicar el evangelio, hermano. Hay que ir a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas almas no están atentas escuchando, hermano? Pero como entra ese egoísmo: bueno, yo ya estoy yendo a la iglesia y que mire el hermano, la hermana cómo sale, ese es su problema. No, el problema es tuyo también. Si no te levantas y le hablas al inconverso, como dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros vemos el pecado del impío y no le advertimos. Dice: cuando éste perezca, esa sangre derramará Dios en nuestras manos. Pero si nosotros le advertimos, dice el Señor, entonces, hermano, quedaremos libres de ese mal. Entonces hay que ir a predicar. Oigan, dejen de oír, se molesten, hermano, se enojen, pero hay que darle la palabra conforme está escrito en este sagrado libro. Hay que darle la palabra conforme está establecido, hermano. No hay que dejarles, hermano, hay que decirles, hay que hablarles conforme la palabra del Señor. Pero mis amados hermanos, ¿qué surge aquí, hermano? De que a veces viene el hermano y dice: pero es que si le hablo al hermano se va a enojar, ya no me va a hablar. Hermano, ¿qué te importa si ya no te hable? Lo importante es que cumplas con Dios. Porque reconozco, hermano, pero es que si yo le exhorto a la hermana, le voy a decir a la hermana que busque a Dios, me va a decir que es mi vida, no es la suya. ¿A usted qué le importa? Me va a decir: hermano, busque la presencia de Dios y háblele, no calle la palabra de Dios, porque cuentas le va a pedir Dios en aquel entonces por lo que Él ha puesto en sus manos. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios le habló a Noé, Dios vino y le dijo a Noé que construyera un arca. Dios le dio las medidas, hermanos. Dios le dio las medidas, mis amados hermanos. Pero surge esto, mis amados hermanos. Bien, hermanos, Dios le dio la medida a Noé. Entonces, incluso Dios mismo puso la madera. Surge esto, mis amados hermanos. Dios le dijo a Noé que hiciera esa arca, porque iba a llover por 40 días y 40 noches. Entonces, mis amados hermanos, vinieron aquellas personas y comenzaron a decir: hermano, Noé, estás loco. ¿Cómo vas a pensar que va a llover si ni rocío cae? Estás loco, Noé. Pero aún así Noé no se cansaba, hermano. Noé no se cansó. Noé siguió predicándole la palabra de Dios, hermano, a esa gente. Y la gente no quiso escuchar, hermano. Eso a nosotros no nos importa. Nosotros hablemos la palabra, hermano. Por eso dice en Apocalipsis que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias? No son esas casas, esas paredes, hermano. No, la iglesia es usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Entonces es cuando nosotros nos debemos de levantar, mis amados hermanos.
El presidente dijo un distanciamiento social, no dijo un distanciamiento espiritual. Mucha gente, hermanos, ha tomado esto como vacaciones, mis amados hermanos. Y no son vacaciones, iglesia. Dobla tu rodilla, clámale a Dios, pídele a Dios fuerza, sabiduría, entendimiento. No apaguemos, hermanos, el fuego y la unción del Espíritu Santo que está en nuestro ser, mis amados hermanos. Procuremos, hermanos, avanzar. Procuremos alcanzar, mis amados hermanos, la salvación y la vida eterna. Bendito Dios. Entonces, hermano, dice la Sagrada Escritura, hermanos, el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Entonces dice el versículo 7, mis amados hermanos, el versículo 7 dice: y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber cómo, saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. ¿Se equivocaron? No se equivocaron. Pero no con eso, tampoco no le voy a decir que siempre apueste, no, porque eso es malo, apostar, mis amados hermanos. Entonces viene aquí, mis amados hermanos, el versículo 8 dice: entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Cuando ellos dicen por causa de quién, ellos le están preguntando a quién le tenía que ir a hablar Jonás y no fue. ¿Quién era esa persona? ¿O qué era el mandado que Jonás llevaba? Entonces dice acá: ¿a causa de quién nos ha venido esta calamidad? Signo de interrogación. Vienen acá, hermanos, dice: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Ya? Todavía le están preguntando: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿O por qué todo esto, pues? ¿Verdad? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mis amados hermanos, ahora dejo esto en su corazoncito y le digo: hermano, hermana, cuando alguien le pregunta: hermano, ¿usted va a la iglesia? ¿Usted es cristiana? Amén, con autoridad. ¿Usted es cristiano? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero las congregaciones están cerradas, sí, pero mi corazón no. Gloria a Dios. Mi corazón está abierto y dispuesto para servirle a mi Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados hermanos, surge esto, hermano. Versículo 9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor. Oiga esto, hermano, hermana. Todavía así descaradamente, hermano, surge esto con muchos cristianos hoy en día, hermano. Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Usted cree, hermano, que si en verdad le temiera o le hubiera tenido temor a Dios, ahí fuera en ese barco? No. ¿Usted cree que si en verdad el temor de Dios sobre la vida de Jonás, eso estuviera pasando en el mar y la demás gente que iba a su alrededor, hermano, estaba pasando esa situación, hermano? No tenía temor. Ahí tenía desobediencia. Entonces, mis amados hermanos, surge esto, hermanos. Surge esto, mis amados hermanos, de que así pasa hoy en día. Hermanos, muchos vienen y le preguntan a alguno: hermana, ¿usted es cristiana? Bueno, la verdad sí estaba yendo usted, pero ahorita ya vamos más de 3 meses, ahorita ya no sé ni qué responderle, dicen algunos. No, hermano, no. ¿Por qué? Ahora échale la culpa al presidente, que por culpa de él ya no eres cristiano. No. ¿Por qué?
Porque, hermano, si Dios está donde quiera que nosotros estemos, si tú doblas tu rodilla, hermano, de todo corazón y abres tu corazón delante de la presencia de Dios, déjame decirte, hermano, hermana, amigo y amiga, en el nombre del Señor, en esta preciosa y hermosa hora te digo que Dios jamás se aparta ni se ha apartado de tu lado. ¿O acaso Dios os ha dejado sin qué comer? No. Bendito Dios, es grande y poderoso y misericordioso, hermano, fiel y justo y verdadero. No, hermanos, no nos hemos quedado sin qué comer, mis amados hermanos. Lo único que ha cambiado hoy en día es que ya no puede salir usted, como por ejemplo la fiesta que pasó, ya no fue a las playas, ya no viajó, ya no se fue a solear a la arena, ya no, hermano. Es lo único que cambió. Y que no hay transportes. Pero lo contrario, Dios es el mismo, hermano. Dios es el mismo. Dios es el mismo, hermano, hermana. Eso es lo importante acá. Dios es el mismo, mis amados hermanos. Dios no ha cambiado. Entonces dice acá, hermano, hermana, dice, y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No le temía, porque si en verdad hubiera tenido temor, no hubiera agarrado para otro lado, hubiera ido a hacer la voluntad de Dios. Entonces viene aquí, mis amados hermanos, esas consecuencias vienen en la vida de cada uno de los que se apartan de la voluntad de Dios. Después nos preguntamos, hermano, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Déjame decirte algo muy clarito. Al principio no le toca a la persona que ha jugado con Dios. Comienza a su entorno, hermano, a su entorno. Si nos damos cuenta, el barco, hermanos, ¿cuántos marineros iban? No lo sé, pero lo que sí sé que iban bastante. Entonces, entre ellos, hermanos, con todo el capitán, viene esto, iglesia amada, iglesia bendita. Déjame decirte, primero comenzó a sacudir el barco. Comenzaron a entrar en temor los que iban al entorno, mientras que aquel bien dormidito, así pasa hoy en día, mientras el que ha jugado con Dios, hermano, mientras aquel que se ha apartado de Dios, hermano, mientras que aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, está durmiendo espiritualmente, mientras entonces en su entorno, su familia, hermano, está comenzando a pasar situaciones difíciles y no se pregunta por qué. Más bien dice, hermano, hermana, ponete a cuenta vos, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿por qué estás así? La Sagrada Escritura, hermanos, es fiel y clara. Para el que la quiere entender, la va a entender, y para el que no la quiere entender, nunca la va a entender. Pero déjeme decirle algo muy importante. Dos caminos hay. El camino ancho que nos lleva a la perdición eterna, a la condenación eterna, donde hay de todo, donde todo se vale. El camino angosto es donde nos lleva, hermano, a la salvación y a la vida eterna, y nos da una corona incorruptible. No desmayemos, hermano. Procuremos, mis amados hermanos. ¿Qué dice? Es que, hermano, es que la verdad yo ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Es que viera, hermano, que con estos días que han pasado, ya no sé si soy o no soy. Si ya no sé, hermano, la verdad ya no entiendo. ¿Por qué pasó eso? ¿Dios se enojó contigo? ¿Dios se apartó? No. Nosotros nos apartamos, hermano. Juan capítulo 15 dice, versículo 4: permaneced unidos a mí, y yo permaneceré unidos a vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y es algo cierto, separados de Dios no podemos hacer nada. Permanezcamos unidos a Él, mis amados hermanos. Entonces, hermanos lindos, déjeme decirle algo muy clarito. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras que usted y yo estemos en pie, tenemos esperanza y oportunidad para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Tenemos oportunidad. Ya muertos, ya no tenemos remedio, hermano. Ya muertos, hermano, ya no hay solución para la salvación y la vida eterna. Ya no hay solución. En vida sí, podemos encontrar, hermanos, lo de Lázaro y el rico.
¿El rico a dónde fue? Al tormento eterno, al infierno. ¿Y Lázaro? Al seno del Padre Abraham. A muchos no les gusta que les mencionen el infierno. Muchos dicen, yo no sé por qué tanto hablan del infierno, si el infierno no existe, el infierno está aquí. No. No es así. Existe el infierno. La Biblia dice en Apocalipsis, mis amados hermanos, que todo aquel que no hace la voluntad de Dios, hermanos, no entrará al reino de los cielos, sino que irá, hermanos, al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad, y su cama serán, dice, gusanos, que es la muerte segunda, el infierno. La primera muerte es cuando tu cuerpo perece, pero ahí viene esto: cuando vas a llegar o vamos a ir delante del trono celestial, donde va a estar Jesucristo, hermano, interrogando, hermanos, desde el niño más pequeño hasta el más grande, hermanos, va a estar delante del tribunal de Jesucristo. Por ejemplo, Dios va a decir, Sergio Maldonado, sí, presente, Señor. Sergio, hiciste esto y esto, pero Sergio, había algo en tu corazón y esto no te deja entrar al cielo. Esto no te deja entrar al paraíso. Señor, pero tú te dabas cuenta que yo en tu nombre, Señor, yo salía, hablaba, predicaba. Señor, tú te dabas cuenta, Señor, cuántas veces yo ayunaba, cuántas veces yo vigilaba. Sí, el Señor me dirá, apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, no os conozco. Ahora, ¿quién va a ser el culpable? ¿Jesús? No. El punto es, como les decía al principio, cristiano no es aquel que lleva una sagrada escritura en su mano. No, hermano, hermana. No. Aquí Jonás mostró algo. Él decía que tenía temor al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero mintió, porque si hubiera habido temor, hermano, hermana, ¿será que ahí estaba la presencia de Dios en el corazón? ¿Será que Jonás estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios? No, estaba cumpliendo el mandamiento de Dios. Entonces, eso pasa hoy en día. ¿Dónde están los cristianos evangélicos? ¿Qué se hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Se fueron a meter a sus casas y tienen temor que les pegue el coronavirus. Pero para ir a trabajar, si no hay miedo. Para ir a trabajar, vamos a trabajar, hermano, porque si no trabajamos no comemos. Correcto. Así como está esa necesidad material para suplantar, hermano, todos los gastos, todas las necesidades en nuestro hogar, con nuestra familia, así también está la necesidad primordial, que es la salvación y la vida eterna para nuestra alma, mis amados hermanos. Procuremos, avancemos, iglesia amada. No durmamos, no hagamos como Jonás, que no se nos meta el espíritu de Jonás. Hay que buscar a Dios, hermanos. Antes que pasara esto, hermano, estaba el juego de Dios, el avivamiento, todos los hermanos en las congregaciones, en los altares, hermanos. Muchos sentían el poder y la gloria de Dios. ¿Y ahora qué se hicieron? ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que aparte del espíritu de Jonás se les ha metido el espíritu de la chimoltufia, de que cuando dicen una cosa, dicen otra cosa. Ya ni ellos entienden qué son hoy en día. Pero déjeme decirle algo muy importante. Mientras estés en vida, decide qué caminos quieres seguir. Decide a dónde quieres ir. O dónde quieres abrir tus ojos cuando partas de esta tierra. ¿Quieres abrirlos en las tinieblas o quieres abrirlos en el paraíso? Dios es un caballero. Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. No. Dios deja a conforme cada uno decida, cada uno considere bien para su vida. Así deja Dios, hermano, Dios deja, hermano, que esto sea conforme el pensamiento de cada uno de nosotros. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo hoy en día, hermano, hermana? Sus sagradas escrituras hasta empolvadas están ya.
Hasta telaraña tienen las Biblias ya, hermano, hermana. Ya no. Hay que levantarse, hermano. Levantémonos espiritualmente y hagamos la voluntad de Dios. Versículo 10 dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Oiga pues, oiga bien esto, hermano, hermana. Pero si vamos acá, en el versículo 5, por favor, oigamos esto. En el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, dice. Y es de minúscula. ¿Sí? O sea, el Dios de ellos era un Dios en vano. Era un Dios que no tenía poder. Pero sí tenía más temor que Jonás. Aleluya. Por eso dice la Sagrada Escritura, y no se equivoca, hermano, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aleluya. Y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Valiente no es aquel que anda un arma. Valiente no es aquel que dice: vení pues, vení, démonos los cuentazos. No, ese no es valiente, ese es cobarde. Valiente es aquel que reconoce que sin Dios no es nada en esta tierra. Porque Dios y nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Somos como el tamo que arrebata el viento para un lado y para otro lado, sin ni un fundamento alguno, mis amados hermanos. Pero mis amados hermanos, entonces podemos encontrar acá en el versículo 10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron todavía, oiga pues, ¿qué le dijeron? ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo cual él les había declarado. Sea por lo que él les había contado, pues a dónde lo había mandado Dios, cuál era el trabajo que Dios había puesto en sus manos, mas él estaba huyendo. Entonces ellos se atemorizaron. Ellos sabían, hermanos, a pesar que ellos no les servían al Dios altísimo de la gloria, pero tenían temor, mis amados hermanos. Entonces aquí entra aquel refrán, o no sé cómo lo toma usted, pero algo que dice: caras vemos y corazones no sabemos, hermanos. Su camisita, su corbata, su saco y su corazón muerto, perdido, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros anhelamos hoy en día? ¿Qué es lo que usted y yo deseamos? ¿Cuál es realmente el camino que usted quiere tomar? ¿Qué camino quiere usted seguir, mis amados hermanos? Hermano, en nuestro trabajo, en las calles, hermanos, proclamemos el nombre de Dios, mis amados hermanos. Anunciemos la venida de Cristo, está a la puerta. Esto que está aconteciendo, hermanos, es un llamado, es una advertencia de parte de Dios. Está sacudiendo al mundo entero. Y la gente así no lo quiere entender. No quiere comprender, hermano. Pero algo sí es muy cierto, hermano. Les hablaba al principio sobre Noé. Entonces Noé siguió predicando. Noé hablaba, Noé predicaba, hermano. Exhortaba a Noé. Y no se cansó. Noé no se cansó de exhortar, de decirle: arrepiéntanse. Se va a llenar la tierra de agua. No. Estás loco, Noé, estás loco. La edad, la vejez ya, por eso estás liderando, estás hablando cosas. Así le decían a Noé. Pero eso afligió a Noé, ¿no? No lo afligió. Incluso hasta en su propia familia, Noé encontró, mis amados hermanos, palabra de desaliento. En su propia familia Noé encontró palabras de desaliento. Incluso le preguntaron los hijos y le dijeron: padre, ¿en verdad la voz de Dios escuchaste? ¿Qué dan a entender ahí cuando le preguntan a Noé: padre, ¿en verdad la voz de Dios escuchaste? ¿En verdad Dios te habló? ¿Qué dan a entender?
¿Están dando a entender si es cierto o nada más está construyendo ese barco nomás por molestar? ¿Eso dan a entender? Pero entonces, mis amados hermanos, déjeme decirle algo muy importante acá. Es esto, hermano, hermana, de que a la realidad, mis amados hermanos, a la realidad, mis amados hermanos, lo que estaba aconteciendo al entorno, Noé no se cansó, siguió pregonando, hasta que terminó de construir el barco. Entonces, mis amados hermanos, vino esto. Vino Jonás, agarró otro rumbo. Y vino, mis amados hermanos, Noé, terminó el barco. Y cuando Noé terminó el barco, mis amados hermanos, o sea, el arca, Dios le dijo a Noé, le dijo Dios a Noé, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, les dijo que iba a entrar al arca pareja de animales, una especie de cada animal, macho y hembra. Pero, mis amados hermanos, ¿qué surge acá? Surge esto, mis amados hermanos, de que viene Noé, no fue a buscar a los animales llegaron al arca de par en par. Tampoco lo vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que la gente que no entiende es peor que animal, no, lo que le estoy dando a entender es esto, hermano, hermana, que el arca no era para los animales, el arca era para los seres humanos. Pero como el ser humano no quiso, entonces que entren los animales, ¿verdad? Hermano, hermana, no pierda su salvación, no la pierda, busquémosla y sigamos adelante de parte de Dios. Los insto, los animo a que sigamos adelante. No durmamos espiritualmente. Ánimo, hermano, hermana, luchemos de parte de Dios. No desmayemos. Sigamos adelante, glorificando el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Prosigamos avanzando, avancemos. No durmamos espiritualmente. Los animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el día de mañana, si Dios nos presta la vida, de igual manera, hermanos, a las 8:30 nos estaremos conectando nuevamente para poder nuevamente, hermanos, leer unos versículos de la palabra de Dios y sacarle, hermanos, parte de la esencia de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a nuestra vida. Yo siempre he dicho esto, que la palabra primero es para el que la da, después para los oyentes. Entonces, oramos y le damos gracias a Dios por estas palabras y por lo que se ha dado en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, papadito lindo. Bendiga, Padre Celestial, a cada uno de los que nos han escuchado, papá, por medio de este medio, Dios amado. Por este medio, Espíritu Santo, Señor Jesús, y por los que lo van a ver después, papá. Guárdales, cúbrales con tu sangre. En tus manos estamos, Señor. Gracias, papito lindo. Bendiga la vida a nuestros vecinos, Dios de la gloria. Bendiga la vida a cada una de nuestra familia, papá. Bendícelos, Padre. Guárdanos, Padre Santo de la gloria. Y ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, Señor Jesús. Darnos sabiduría y entendimiento, papito lindo. Toma el control de nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Y si Dios nos prestare la vida, el día de mañana nuevamente, hermanos, a las 8:30 de la noche,
nos volveremos a conectar si Dios así nos lo permite, Dios así nos presta la vida para leer unos versículos de la Sagrada Escritura y meditar un momento en la palabra. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre, hermano, de los que se conectaron y vieron, hermanos, pues esta transmisión, y los que lo van a ver después, hermano, y si puede, pues compártalo, hermano, comparta este mensaje, mis amados hermanos, compártalo. La idea, hermanos, no es para darnos a conocer, la idea es para dar a conocer a quien nos da la vida. Esa es la idea. Y algo muy importante es esto: en Jesús podemos encontrar la salvación y la vida eterna, y Él tiene la cura para lo que estamos pasando hoy en día. Él es la solución para todo. Que el Señor me les bendiga y la paz de Dios en cada uno de vuestros corazones, y se despide de ustedes su servidor Sergio Maldonado. Amén. Aleluya.